Temas y hablábamos de la crisis arrocera, de la situación de pérdida de trabajo y de cierre de algunas plantas. La semana pasada hablábamos de Samán en Río Branco, luego las de Salto. Estos son pérdidas también de puestos de trabajo. Vamos a conocer más detalles de estos conflictos que está atravesando el sector. Recibimos a Alfredo Lago, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz. Buenos días, Alfredo. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Esto se debe a qué? ¿Falta de competitividad? ¿Falta de producción? El motivo es una caída de la actividad nuestra primaria en lo que es el área de siembra arrocera. O sea, si uno mira lo que el Uruguay ya supo cultivar arroz, fueron más de 200.000 hectáreas. La intención de siembra para esta nueva campaña que inicia en pocos días el sembrío, estamos hablando de 135.000 hectáreas. O sea, tenemos una reducción de 70.000 hectáreas que es sumamente importante si uno lo cuantifica en el contexto inclusive regional que está el sector. Si bien somos 13 de los departamentos del interior donde hay arroz, obviamente también son lugares donde no hay muchas otras opciones de actividad. Y esta caída del 30% se ha dado también en otras zonas de la región, ¿o es específicamente de la condición del negocio en Uruguay? Mayoritariamente y con mayor énfasis lo fue en Uruguay por un tema de pérdida justamente de competitividad. Ajá. El Uruguay tiene altos comparativos con la región y con el resto del mundo que exporta el arroz a los destinos que consumen, muy superior en esa ecuación. Por tanto, nuestros egresos son superiores a los ingresos que recibe el productor y bueno, esto se ha reflejado en esta caída brutal. La caída brutal. Argentina también pasó por un proceso similar, no tan cuantioso en pérdida de área como ahora. ¿Y esto ha cambiado en los últimos años? Porque hasta hace 3 o 4 años era en rendimiento casi un producto estrella. Eso lo seguimos siendo y eso lo que más pena da para quien vive del sector. Inclusive la gente de afuera que sabe lo que es el sector arrocero no puede entender, no puede creer, como siendo uno de los 3 primeros en productividad por hectárea, con bajo insumos por hectárea en la producción, amigable con el ambiente, inocuidad en el producto final de consumo. ¿Cómo es posible que el Uruguay esté perdiendo eso? O sea, somos buenos, tenemos buen arroz, pero no somos competitivos. No somos competitivos, somos buenos, no solo en destino, porque tenemos más de 60 destinos con nuestro arroz, o sea, no tenemos un problema de acceso a mercado. Lo que sí tenemos un problema de que el resto del mundo logra producir a menor precio que nosotros y ahí somos donde caros, se cuantifica porque el costo el de producción nuestro es caro. El costo de producción nuestro es caro porque tenemos el combustible más caro de la región, la energía eléctrica, una realidad cambiaria que hasta ahora ha sido perjudicial para el sector exportador, se ha corregido, pero reconozcamos también que el resto del mundo se viene corrigiendo también, entonces siempre estamos relegados en ese sentido. Inclusive, si uno analiza los precios de exportación del arroz largo fino, que el que produce el Uruguay y los consumidores lo conocen, el mercado ha dispuesto a pagar 8 o 10% más que cualquier otro de otro origen porque reconocen esa calidad. Entonces tenemos buen ingreso a través de la productividad y en cuanto a la calidad que es reconocida en el mundo. Pero lamentablemente eso que decimos nosotros, los costos nuestros hasta que no se ajuste eso, es muy difícil retomar la actividad. ¿Cómo afecta lo de Samán? Lo de Samán es justamente una causa de esto. La actividad primaria, nosotros los productores hemos achicado, como decíamos, en área de cultivo. Eso se traduce en menor volumen a elaborar, a procesar en la industria y por tanto a exportar. Y aquí está bueno graficar con un número qué es lo que está pasando en la industria. Como le decía, el Uruguay supo cultivar 200.000 hectáreas y tiene 20 plantas industriales de las grandes, mayoritarias, ¿verdad? Entonces, y más o menos cada una, con alguna diferencia, alguna menor, otra mayor, 10.000 hectáreas por planta. Uno hace la cuenta, van a cerrar como 7. Hay 7 plantas que están sobrando. De esas 7 plantas, en los últimos 5 años, el productor ha seguido mejorando su productividad. Entonces, una planta y media, 2, la hemos abastecido a igual unidad física, más volumen. Claro. Entonces, pero siguen quedando 4 a 5 plantas. Han cerrado 3. Esperemos que tengamos las capacidades interna de una reestructura lo más sana posible para todos, que nos sigan cerrando plantas. Pero eso, ¿cuánto implica en esta caída de la cosecha y por lo tanto de las plantas? ¿Cuánto implican puestos de trabajo? El sector directamente primario y el segundo escalón que las industrias empleábamos hasta el año pasado 7.000 personas de forma directa. Y después hay unas 27, 28.000 de formas indirectas. En el eslabón primario ya llevamos en los últimos 2 años más de 300 personas desvinculadas de nuestra actividad.
Y las decisiones de la industria esta última, que un poco cuando se refleja el menor volumen para producir, ya lleva más de 250 personas desvinculadas, algunos con despido, otros con un seguro de paro, seguro de desempleo, para tratar de ver si hubiera posibilidad de retomar la actividad. ¿Cómo se revierte? El 10% de los trabajadores del sector. El 10%, ¿Cómo se revierte esta situación? Se revierte con más áreas de siembra, únicamente. Y para eso tenemos que volver a ser competitivos, tenemos que tener costos adecuados a lo que el mundo maneja. Repito, no podemos pagar el gasoil. ¿Se han reunido con las autoridades? Sí, hemos tenido reuniones. ¿Qué dice? Y ha habido algunas medidas paliativas que el gobierno se ha encargado de muchas veces recalcar que se está tomando. Yo creo que, a ver, no hay más verdad que la realidad. Cuando nosotros decimos que las medidas son de poco impacto y por tanto no tienen efectos de retomar la actividad, esa es la verdad. Cuando decimos que estas medidas tendrían que ser mayores y que tuvieran mayor alcance, esa es la verdad. De hecho, el sector se sigue contrayendo. Este año va a tener la mayor contracción. Nosotros sembramos el año pasado 150.000 hectáreas. Este año vamos a sembrar 135.000. O sea, el mayor escalón mediando estas medidas del Poder Ejecutivo que dice tener impacto. Lamentablemente, si no encaramos la situación como un problema general que afecta, insisto y repito lo que dije al principio, la problemática de localidades que no tienen otras opciones, pónganse a mirar cualquiera de estas localidades que hoy son noticias, Río Branco, Vergara, Lascano, inclusive Tacuarembó, Artigas, o sea, hay un montón de lugares, y puedo seguir la lista, ¿verdad? Sí. A lo cual las opciones están solamente en la actividad primaria. Y la actividad primaria eficiente en esos lugares es el arroz. Como bien todo el mundo sabe, es extrañísimo que el Uruguay tenga que dejar una actividad que no tiene mayor capacidad comparativamente en cuanto a eficiencia en cualquier otro rubro adentro del Uruguay, y tampoco el arroz lo tiene en el mundo un lugar mejor que nuestro país. Bien, Alfredo, la Asociación de Cultivados de Arroz son una de las gremiales que se retiraron del Consejo de Salarios por diferencias con el gobierno, sobre todo con el Ministerio de Trabajo y con el ministro Ernesto Murro, y sobre esto habló el ministro de Economía, Danilo Astori, ayer después de reunirse con la ARU, la Expo Prado. Lo vamos a escuchar. Cuando uno se retira de una negociación, pierde toda posibilidad de hacer progresar su punto de vista. Se lo hicimos saber, escuchamos las razones por las que ellos se retiraron. Ellos aducen dificultades en el diálogo, sobre todo con las autoridades de gobierno, en algún caso también con los trabajadores. Un posible retorno fue aludido, no anunciado, pero en algún momento de la conversación uno de nuestros interlocutores reconoció que en caso de que cambien algunas condiciones con las que ellos discrepan, pueden retornar. Bien, eso decía Astori. ¿Cuáles serían esas condiciones? ¿Pueden retornar? ¿Hay una posibilidad? Nosotros nos retiramos, emitimos un comunicado y estaba centrado en que no nos generaba garantía el Ministerio de Trabajo para poder seguir en ese diálogo y en esa negociación, que en vez de ser una tripartita ha sido una bipartita, porque siempre en los últimos se ha posicionado a favor de los trabajadores el Ministerio de Trabajo y no ha entendido la lógica de los empresarios, fundamentalmente del agro. Por tanto, más que bipartita y es 2 contra 1. Es 2 contra 1, entonces sabíamos que el resultado iba a ser el mismo, estando o no estando. Creemos en la negociación salarial, que creemos en el ámbito de discusión de las cosas, siempre y cuando se tenga la amplitud de analizar. Parte de lo que hablamos recién, el problema que tenemos de empleo. O sea, hoy es muy difícil pensar en recuperación salarial, un incremento salarial que están alejados de lo que es la realidad hoy. Estas garantías no estaban. Obviamente que si se dan las garantías, nosotros con mucho gusto vamos a retomar a la mesa de diálogo. Y parte de eso era la interpretación de un correctivo del Consejo de Salario anterior que no se ajusta a la economía y a la simple matemática. Y a eso, porque no nos retiramos de buenas a primeras. Todo fue un proceso para alertar cuáles eran los puntos que nos estaban alejando de mantener la negociación. El Ministerio, aún en esas instancias, no quiso acceder a nuestro punto de vista y no nos quedó mucha otra alternativa hasta ese momento de retirarnos. Obviamente que estamos dispuestos a seguir porque creemos que en eso tenemos una relación en cada uno de nosotros con nuestros trabajadores excelente y queremos primar esa relación, y sabemos que de aquí es una modalidad de poder encarar la problemática entre todos y buscar las soluciones también entre todos. Alfredo Lago, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Alfredo. Actualizamos a las 9.